Se da por aprobada y el acta de la sesión 26 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Ofrezco la palabra sobre la cuenta o por varias otras materias. Diputado Venegas. Presidente, yo quiero excusarme de no poder participar en el... ¿Cómo? En la pasantía, eso, en la visita del día de mañana. Pero quiero dar las justificaciones. La verdad es porque hace un tiempo atrás, ya se va a cumplir unos 8 meses, nosotros ya tuvimos la posibilidad de conocer una desaladora. Sé cómo funcionan las desaladoras, lo conocimos incluso en conjunto. Por lo tanto, a mí me parece que, en el caso mío por lo menos, yo soy una persona que, conociendo ya el sistema, me parece innecesario asistir nuevamente, sobre todo, y quiero señalarlo directamente, sobre todo en el entendido de que yo creo que los proyectos de desalación, en la medida que sean sustentables ambientalmente, que respeten las normas ambientales, son proyectos necesarios para Chile. Por lo tanto, ya el convencimiento respecto de tenerla como una solución y que por lo menos haya una solución respecto del agua, porque hasta el momento no veo soluciones respecto del tema del agua, es una buena noticia. Pero quería justificar en realidad que no voy no por falta de interés, sino que porque ya conozco cómo funciona perfectamente el sistema y ya estoy convencido al respecto. Eso, presidente. Diputada Cordero tiene la palabra. Presidente, saludar a los integrantes de la Comisión Hídrica y manifestar mi molestia por la manera como me trató su secretaria. Yo me llamo María Luisa Cordero, pero no soy Cordero a secas. Me sentí un poquitito pasada a llevar. Soy una persona mayor y exijo un poquito de respeto. Y la otra cosa que quiero agregar, señor presidente, que tampoco asistiré a la experiencia de ir a conocer la desaladora. Muchas gracias. Gracias, diputada Cordero. Bueno, quiero hacer un alcance a lo que usted señala. Aquí la secretaria dijo, diputada Cordero, seguramente con el tema de la señal entre el Zoom y nosotros aquí en vivo, puede que quizás solamente haya escuchado usted su apellido y no, o doctora o diputada, mi estimada. Que noto mucho la diferencia, señor presidente, pero como estamos en Chile, el país de los hipócritas y los eufemistas, deme los argumentos que quiera, que yo me quedo con los míos. Muchas gracias. Ok, diputada Cordero. Bien. ¿Alguien más que desee tomar la palabra? A lo que usted quiera. Diputada Bello. Gracias, presidente. Quisiese que pudiésemos solucionar la incertidumbre si es que vamos a ir o no. Y aquí quisiera hablarle a los diputados de las derechas que no solamente iniciaron una censura frente a la directriz de esta comisión, a los puntos que tratábamos en esta comisión, en donde se optó por usted, presidente, al cual yo respeto, me hago cargo de las mayorías de esta comisión, de la correlación de fuerzas de esta comisión, y no me parece, yo puedo entender que todos los diputados y diputadas puedan tener otras actividades, eso se entiende. Sin embargo, si aquí se hizo una censura, se llevó hacia una línea, que es la que usted está indicando, me parece que no es coherente. No es coherente en una comisión en donde han insistido que falta el agua, en donde mayoritariamente estamos todos dispuestos a hablar de desalación, que perdamos una oportunidad como esta. Me parece poco serio, porque la desalación no es una oportunidad para hoy día, es una oportunidad para 5 años. En ese sentido, creo que no están siendo coherentes los diputados y las diputadas de esta comisión. Gracias, diputada Bello. ¿Alguien que quiera compartir sus palabras? Bien, queda en el acta, diputada Bello, su inquietud. Sí, correcto. Diputada Cordero. Yo soy una persona de 80 años con una discapacidad y una asimetría en la cadera y no puedo viajar sola. Y como yo soy una persona hija de un inmigrante español muy ahorrativo y con mucha conciencia del gasto que pueden incurrir las instituciones,
No le quiero irrogar un gasto al apaleado sistema económico chileno en este estado de crisis en que nos encontramos, y por eso no asistiré. No es ni porque yo no soy de derecha, yo soy una persona humanista cristiana, exdemócrata cristiana, así que el palo de la diputada Bello a mí no me toca. Es simplemente una cuestión de mi discapacidad física y mi edad. Les deseo la mejor de la suerte y decirles que yo hace 15 años, cuando escuché a una comisión israelita que fue al colegio médico, me estudié completamente la desalación. Y si ustedes revisan en los medios, la que más hablaba de la solución de la sequía en Chile de desalación no eran los diputados del Congreso. No, señor, era la doctora Cordero cada vez que podía. Muchas gracias. Gracias, diputada Cordero. Diputado Bello, ¿quiere la palabra? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Han confirmado en el WhatsApp, ¿cierto, nuestro grupo, quiénes van a participar, los que no lo han hecho? Sí, diputado Zulantay. Yo no lo había confirmado, pero yo voy a ir. Diputado Moreno. Yo tenía confirmado, incluso tenía pasaje comprado, pero tuve la suerte de quedar en una comisión de acusación constitucional, así que voy a tener que cambiar el viaje por un día de estudio. Así que me bajo. Ok, diputado Moreno. Diputada Castillo. No, Barchesi. Diputada Barchesi, por favor, tiene la palabra. Sí, yo también voy a viajar, ya tengo el pasaje listo, viajo con los diputados Pino y Bello, no sé si alguno más va en el mismo vuelo para que coordinemos, ¿cierto?, los trayectos allá. Y quiero aprovechar la instancia, no sé si ya comenzamos o no con las preguntas del director de la DGA. Todavía no, estamos en varios aún. Perfecto. O sea, es que es de varios también, pero después entonces cuando pasemos este punto. Gracias, presidente. Finalizando el varios, si es que no hubiera alguna otra palabra de diputado. Perfecto. Le vamos a dar el curso entonces a la orden del día. La sesión tiene por objeto ocuparse de los siguientes temas. Primero, recibir al director general de Aguas, don Rodrigo Sangüesa, al director regional de Aguas de Valparaíso, don Camilo Mancilla, para que se refieran al proceso de redistribución de aguas del río Aconcagua y sus efectos, continuando con su exposición de la sesión del 4 de enero del 2023, y también contamos con la presencia del abogado jefe subrogante de la División Legal de la DGA, don Óscar Recabarren. Estimado director, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio a los diputados y diputadas que nos acompañan acá y también telemáticamente. Antes de comenzar la presentación, excusar al director regional de Aguas, don Camilo Mancilla. Él hoy día está trabajando en la DGA regional, particularmente por la cuenca de la Aconcagua. Estamos ahí viendo parte de la solución a esto, que es la operación de los pozos de la DOH, que van a ser operados por la DOH y también por la empresa sanitaria. Así que quedó trabajando para efectos de poder avanzar en las autorizaciones que tenemos que entregar para que estos pozos comiencen a funcionar. Me acompaña hoy día Óscar Recabarren. Óscar Recabarren es abogado de la división legal, hoy día está como subrogante de esta división. Y la presentación de hoy día tiene por objeto continuar lo tratado en la comisión anterior. Solamente recordar que en las conclusiones de la semana pasada establecimos que la DGA había conversado, ¿cierto?, con la primera y la segunda sección del río Aconcagua. Las dos juntas de vigilancia presentaron cartas en las cuales nos están solicitando la suspensión de atribuciones y son documentos que hoy día nosotros como dirección estamos revisando. Trajimos una presentación, si es posible proyectarla y si fuera posible bajar las luces para verla mejor. Muchas gracias. ¿Podemos avanzar? La siguiente, 4 veces. Una más. Muchas gracias. Hoy día señalar que el artículo 314, que en definitiva mandata, ¿cierto?, el proceso por el cual hoy día la cuenca de la Aconcagua se ve enfrentada, habla de una cuenca en la cual existen decretos de escasez vigentes y que tiene por objeto, y el mandato a la DGA es reducir los daños generales derivados por la sequía
especialmente para garantizar el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico o de subsistencia. La norma establece que en esta condición es posible que la Junta de Vigilancia presente un acuerdo de redistribución de caudales y de no existir un acuerdo, ¿cierto?, la DGA ordena la redistribución de estos. A la fecha, y tal como señalamos en la sesión anterior, la Junta de Vigilancia logró un acuerdo para efectos del llenado del embalse Los Aromos, lo que permitió avanzar y asegurar el abastecimiento de la población, tanto en el Gran Valparaíso como en algunas zonas aledañas. No obstante eso, y desde hace un par de meses atrás hemos establecido algunas reglas de distribución a las juntas de vigilancia por no acuerdo entre ellas. Hoy día estamos nuevamente emitiendo una nueva resolución de distribución, esto es importante señalarlo. El día de ayer, el director regional junto con el jefe de organización de usuarios se volvió a reunir de manera separada con la primera sección de la Junta de Vigilancia de Aconcagua, también con la segunda sección de manera particular, para nuevamente lograr intentar un acuerdo entre ambas que nos permita regular los caudales del río. La reunión no llegó a buen término, es decir, ninguna de las dos juntas de vigilancia hoy día están llanas a lograr un acuerdo entre ellas. Nuevamente siguen discutiendo los temas de la existencia o no de los derechos de aprovechamiento otorgados por la dirección y otras materias que han sido levantadas, por ejemplo, el tema de las captaciones de ESVAL o cómo ESVAL devuelve las aguas, ¿cierto?, en el prorrateo, y no vemos salida a aquello. Hoy día lo que está ingresado en la oficina de parte de la DGA regional son 2 cartas de las cuales nos están solicitando la suspensión. La suspensión de sus atribuciones. Lo vamos a pasar a explicar más adelante. La suspensión de atribuciones significa que ante la no falta de acuerdo y ante la no correcta cumplimiento de las resoluciones de la DGA de oficio o a petición, en este caso a petición de la Junta de Vigilancia, puede optar por suspender las atribuciones para la distribución de los caudales de la Junta de Vigilancia. Esta es una facultad del director general, por lo tanto es una materia que nosotros estamos hoy día analizando. Si bien es cierto, hoy estamos emitiendo la resolución que en definitiva marca cómo se deben distribuir los caudales dentro de esta semana, también hemos estado trabajando en el análisis de qué significa hacer la suspensión y cuánto cuesta esto. Y esto es importante ponerlo en la mesa porque la distribución de caudales no es gratuita para el Estado, y también la Junta de Vigilancia, una vez que esto se ejecute, tienen que someterse al pago, es decir, aquí también va a haber un cobro a ellos, ¿no? Y para eso vamos a mostrar en la tabla siguiente cuánto cuesta la intervención. La siguiente, la mía, por favor. 4 veces, por favor. ¿Cuáles son las reflexiones ante este acuerdo que no existe hoy día entre los usuarios? Primero, la pertinencia y o no la conveniencia de mantener el seccionamiento del río Aconcagua. El artículo 265 establece, ¿cierto?, que existiendo seccionamiento y habiendo obras dentro del cauce, la DGA también tiene aquí la atribución de eliminar el seccionamiento del río. Esto significa no más secciones. También ha sido una petición de parte de la Junta de Vigilancia, también en análisis. Y en el orden de distribución, y esto es importante señalarlo, con o sin la suspensión de atribuciones, la única forma en que esto se pueda dar son 2 condiciones. La primera, que exista un término de las condiciones hidrometeorológicas en la cuenca. Esto quiere decir que en definitiva vuelva a llover o se vuelvan a presentar los caudales que en algún momento existieron en el río. Esto es bastante complejo de que así exista. Sabemos que esta es una cuenca que al menos lleva 5 años en esta discusión. Y lo otro es que la Junta de Vigilancia, 3 formalizadas, una cuarta, ¿cierto?, ahí que está y que funciona como Junta de Vigilancia de hecho, finalmente logren un acuerdo. Un acuerdo que a la fecha y después de la conversación de ayer nosotros vemos que no hay mucho ánimo, ¿cierto?, de lograr esto. ¿Qué es lo que va a suceder acá? La DGA
necesita supervigilar las organizaciones de usuarios, especialmente las juntas de vigilancia. Hoy día esto no está funcionando. Nosotros vemos que todavía existe, y como lo planteé en la reunión, en la comisión anterior, perdón, hay una todavía posibilidad importante de que los usuarios logren este acuerdo. Entendemos que ellos saben cuál es el problema real. Sabemos que los derechos de aprovechamiento subterráneos, a los cuales también han apelado para efecto de que realicemos el balance y tal como lo graficamos en la sesión anterior, tanto los caudales y los volúmenes entregados prácticamente en las 3 secciones son del mismo orden. Es decir, si incorporásemos la variable subterránea dentro del balance general, obtendríamos los mismos datos de prorrateo. ¿Qué puede suceder si suspendemos las atribuciones de la Junta de Vigilancia? Pudiese esto transformarse en una suspensión de atribuciones permanente. ¿Y por qué lo señalamos? Porque no habiendo acuerdo, ¿cierto?, y estando suspendidas las atribuciones, el régimen hídrico del río prácticamente no va a variar. Ya sabemos que no hay acuerdo de parte de ellos, y este es un acuerdo que podría tomarse dentro de la temporada de riego, que es la que hoy día los regantes están allí trabajando para que esto no le provoque daño a sus cultivos. No obstante, en el periodo de no riego, también la cuenca tiene que hacerse cargo del uso y el abastecimiento de la población. Y esto también significa nuevamente entrar en el ejercicio de el llenado del embalse Los Aromos, por ejemplo. Y además de entregar, ¿cierto?, los volúmenes de agua disponibles para las plantas de la sanitaria. Entonces, vemos que existe un riesgo en el cual la Junta de Vigilancia, si bien podrían seguir existiendo en el papel, prácticamente van a perder completamente sus atribuciones. Y esto es importante señalarlo, puesto que la cuenca del río Aconcagua es una de las cuencas más grandes del país. Es una cuenca que tiene historia en términos del uso agrícola. También están las cuencas del río Maule. Hoy día, hace muy poco, la Junta de Vigilancia del río Biobío conformada. Pero la historia dice que, existiendo juntas de vigilancia, ellos, y a través de la ley, están mandatadas a hacer la gobernanza y la distribución de los caudales. La siguiente. No se ve muy bien ahí en la presentación. No obstante, lo que podemos mencionar es que el presupuesto para una distribución del río Aconcagua, calculado por la DGA, y esto en base a experiencia donde sí nos tocó efectivamente hacer intervención acá, en el periodo de enero a abril tiene una valorización del orden de 450 millones de pesos. Una valorización que habla de horas HH que establece el servicio. Esto significa que vamos también a dejar ciertas capacidades en materia de fiscalización o en otras tareas propias del servicio para fiscalizar propiamente la cuenca de Aconcagua, pero además contratar una consultora que en definitiva y atendía la tecnificación importante que tiene la cuenca. Creo que eso es relevante destacarlo. Es una de las pocas cuencas donde las bocatomas están con telemetría, y eso es un gran avance. Significa que no se puede intervenir solamente con personal no calificado, es decir, celadores que no tengan mucho estudio, sino que en definitiva tiene que ser gente que maneje telecomandos, que maneje paneles de control y que también tenga la mirada del territorio. Y esto vemos que también se transforma en una brecha. Una brecha tanto para el servicio, pero también para las juntas de vigilancia que en algún momento, ¿cierto?, una vez terminada la redistribución, deberán hacerse cargo de esta valoración de cuánto cuesta intervenir la cuenca, o que la DGA haga, perdón, la distribución de los caudales en cada una de las secciones. Si bien es cierto, cada una de las secciones ha establecido una solicitud de suspensión en la primera y la segunda. Nosotros creemos que, insisto, todavía estamos en la posibilidad de distribuir los caudales, de hacer un mejor ejercicio de estos derechos de aprovechamiento. Creemos que todavía el diálogo es importante y en esto señalar que los actores del territorio, y cuando estoy hablando de los actores del territorio estoy hablando de los diputados y senadores también, la gobernación, los alcaldes, también debiesen tener la mirada e intentar lograr llegar a acuerdos no solamente con
con los directorios de las juntas de vigilancia, sino que también y en particular con los agricultores. Yo creo que esto es súper importante. Los diputados de esta comisión y diputadas de esta comisión que han estado en el terreno están preocupados, sabemos que esto es así, y están preocupados no por los grandes agricultores de la cuenca, sino que por los pequeños agricultores. Sabemos que ellos son los últimos regantes, son los últimos tomeros dentro de los canales, y principalmente nosotros vemos que cuando uno hace el análisis del porcentaje de los usuarios de esta cuenca, la mayoría de ellos son pequeños agricultores, que hoy día están sufriendo el estrés hídrico de este río, un río que en la última semana se ha comportado bastante extraño. En un día no teníamos caudal y a las 8 de la noche el río logró pic de 18 metros cúbicos hasta 57 metros cúbicos. Habla de un río que arrastra material, que no permite levantar compuertas cuando vienen estas crecidas, porque si se levantan compuertas se dañan los sistemas de distribución, y por otro lado, en estas condiciones de aluviones, ¿cierto?, que fueron los que ocurrieron, se activan todas aquellas quebradas donde sabemos que hoy día no existe caudal, y que es parte de la discusión de la primera o la segunda sección cuando nos dicen los derechos de aprovechamiento que fueron otorgados consideraban cauces que hoy día no llevan agua y que en la última semana o en los últimos 3 días efectivamente fueron activados. Hoy día estamos con un problema de abastecimiento de la población, ¿cierto? Esto también salió a través de la sanitaria y de la CIS, producto de la turbiedad en el río Aconcagua. Por lo tanto, ¿a qué me refiero con todo esto? La gestión de la cuenca tiene que ser diferente. Aquí la sanitaria también tiene que hacerse cargo de su tarea. Esto significa también tener la obra necesaria, y para eso hemos traído a la mesa a la gente de SVAL a trabajar en esto. Están haciendo funcionar los pozos de la DOH. Esto va a ocurrir entre hoy y mañana. Pero los caudales que vamos a entregar no van a ser suficientes. Vamos a dar cabida a uno que otro canal, que en particular también abastecen sistemas de APR, que es otro usuario dentro del río, y por lo tanto la mirada de lo que tenemos que hacer acá no es la suspensión de atribuciones, sino que, insisto, buscar la mejor forma en que las 3 juntas de vigilancia logren el acuerdo necesario para que esto funcione. Hoy día sacamos nuestra resolución como señales de distribución y mañana, ¿cierto?, comenzamos ya a medir efectivamente que esta resolución se está o no cumpliendo. Eso, señor presidente. Gracias, director. Bueno, con respecto a la presentación, ofrezco la palabra a los diputadas y diputados de esta comisión. Diputada Garquesi, ¿quisiera hacer usted las preguntas que tenía pendientes? Me gustaría saber y preguntarle al director de la DGA si han podido coordinar la reunión que habíamos conversado la semana pasada entre los servicios del MOP con el Ministerio de Desarrollo Social respecto al proyecto de sustentabilidad que habían acordado hace un par de años, ¿cierto?, de embalses pequeños en la cuenca del río Aconcagua, entre las distintas secciones. Presidente, por su intermedio responder a la diputada. Diputada, dentro de y previo a la solicitud que usted nos hizo en la comisión pasada, el Ministerio de Obras Públicas junto con el Ministerio de Agricultura vamos a tener una reunión el día 17 de enero, y en esa reunión vamos a revisar cuáles son las obras que han sido levantadas para la gestión de esta cuenca, de tal forma de establecer obras que son a corto plazo. Estamos hablando de, por ejemplo, la construcción de nuevos pozos o de embalses pequeños, o de recuperación, por ejemplo, de embalses de excorias si es que existieran, o embalses pequeños que puedan permitir regular los caudales, pero también con una mirada hacia los proyectos que en su momento fueron levantados. Aquí estamos hablando del embalse Catemo en particular, del embalse Juncal y de aquellas zonas donde, por ejemplo, la Dirección de Obras Hidráulicas posee derecho de aprovechamiento en que eventualmente pudiésemos hacer obras. Esto con la mirada, por un lado, a los caudales existentes realmente en la cuenca, entendiendo que existe una situación de cambio climático que hace
rediseñar y reestudiar esto, y en particular y principalmente pensando en CATEMU, que es una instancia donde ya existe al menos una obra con un perfil y con un diseño previo que hoy día debiésemos estar revisando. Gracias, director. Diputado Venegas, tiene la palabra. Diputado. ¿Existe la posibilidad de que los diputados podamos participar en esa reunión o de alguna forma que nos hagan llegar después las conclusiones de la misma? Diputada, presidente por su intermedio, disculpe. Diputada, sí, no hay problema en que hagamos llegar las conclusiones. Justamente la idea de esta reunión, y que es algo que hemos conversado bastante con la gente de la comisión con la CNR, es aterrizar, ¿cierto?, las obras que en definitiva se requieren no solamente para la cuenca de la Concagua, sino que en general para todo el territorio. Sabemos que el cambio climático no es solamente en la región de Valparaíso, no solamente en la cuenca del río Concagua. Esto también ha sido manifestado por otros diputados y diputadas en estas comisiones y en otras. Y esta mirada que hoy día vamos a dar a Concagua es una mirada que también queremos generalizar para el resto de las obras que eventualmente han sido proyectadas y que nos permitan salir adelante con, o en parte, perdón, a los problemas de agua de nuestras cuencas. Una vez finalizada esa reunión podemos entregar al menos un acta o una minuta de lo allí tratado, de tal forma de que también esta comisión esté al tanto de cuáles son los caminos por los cuales el MOP y Agricultura hoy día están trabajando. Perfecto, gracias. Gracias, director. Gracias, diputada Marchesi. Diputado Venegas, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, yo quiero hacer un llamado a la atención. Yo estoy muy complicado con la situación que se está viendo en el río Aconcagua, porque creo que no solo técnicamente, sino que también en términos de sociabilización se ha hecho mal, estimado director. Con el mayor de los respetos se lo digo. Primero, porque se ha hecho de manera por separado. De hecho, nunca antes existió este conflicto que existe hoy día. Siempre ha existido una relación conflictiva en términos de las delimitaciones, de los derechos, etcétera. Siempre ha habido controversia, pero había funcionado. Este tema dejó de funcionar simplemente porque se tomó una decisión inconsulta, no socializada, impositiva, no conversada. Lo peor de todo es que siento yo que eso sigue ocurriendo, director. Y para mí me trae perjuicios bastante grandes, porque, por ejemplo, de repente se sigue juntando con ciertas instituciones y resulta que el otro día yo sabía, por ejemplo, que en CATEMU había una reunión donde la opinión que existía de parte de los agricultores hacia mí era muy crítica. Entonces se sigue generando un abismo muy grande en términos del problema que se está ocasionando. Yo soy parte de este gobierno, no quiero ser tampoco tan crítica en una perspectiva tan destructiva. Pero eso no significa que no tenga que hacer una crítica respecto de la manera en como yo creo que se están manejando las cosas. Es más aún, insisto, yo creo que el mal manejo de esto hizo que en definitiva estemos en un problema que antes no tuvimos. Yo le voy a hacer llegar, porque sería abusivo respecto a mis colegas, una cantidad de preguntas que tienen que ver específicamente con el río Aconcagua. Y es abusivo porque no todos los de esta comisión son de ese distrito. Entonces, evidentemente, aparte que me alargaría mucho, pero le voy a hacer llegar esa cantidad de preguntas. Sin embargo, yo quisiera hacer 3 preguntas concretas. ¿Cuáles son las nuevas fuentes de agua que se están generando? Porque mientras no haya generación de fuentes nuevas, y esto puede ser resuelto también para el resto del país, ¿cuáles son las nuevas fuentes que se están estudiando para que se puedan realizar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el embalse CATEMU? ¿Qué va a pasar con este tema de la desalación? ¿Qué va a pasar con el tema de tratamiento de agua servida? ¿Qué va a pasar con los embalses? Que yo le planteé en una reunión al ministro de Obras Públicas hace mucho tiempo, que tenía que ver con 3 embalses que se encuentran en la provincia de los Andes. ¿Se va a hacer algo para generar nuevas fuentes? Porque si nosotros seguimos en esta dinámica vamos a tener el problema por siempre. Lo segundo es, ¿qué vamos a hacer con las aguas subterráneas? Porque siento yo que en definitiva aquí hay una sobreexplotación de aguas subterráneas que son las que están causando el perjuicio respecto de aquellos que no pueden sacar agua subterránea.
es decir, aquellos que no pueden tener pozos profundos, es decir, aquellos que no tienen dinero y que tienen que estar compitiendo con aquellos que sí pueden construir pozos profundos. Y eso es lo lamentable, porque al final entre las secciones se culpan los unos a los otros, y en realidad lo que yo noto, en definitiva acá, es que hay simplemente un pequeño grupo de no más de 3, 4 grandes agricultores que se están quedando con todo el agua de las dos secciones. Y eso pasa lisa y llanamente respecto al tema del agua subterránea. ¿Se va a fiscalizar, se va a realizar, se va a generar algún proyecto de ley que tienda precisamente a promover las comunidades de agua subterránea? ¿Se va a hacer algo al respecto? Eso, señor presidente. Director. Y luego la diputada Bello. O si quiere responder todas las preguntas, diputada Bello. Muchas gracias. Para no, como dice el diputado Venegas, no hegemonizar la conversación en torno a la cuenca de la Concagua por respeto a los otros colegas y también por respeto a los otros territorios, me sumo a las preguntas respecto a todo lo que tenga que ver con aguas subterráneas. Sin embargo, efectivamente, esta situación a nosotros nos afecta a los y las parlamentarias del Distrito 6, en particular quienes provenimos de la Concagua. Aquí el diputado Nelson es de Los Andes, yo soy de San Felipe. Insistir, director, sin ánimo de polemizar, esto nunca había sucedido, este nivel de beligerancia en la cuenca de la Concagua. Para que estamos haciendo política, y en política los problemas siempre vienen, pero también hay que afrontarlos. Y yo creo que... y estimo, en verdad, tal vez estoy generando de alguna forma situaciones que no tengo certeza. Sin embargo, creo que este problema se ha tornado en un problema técnico, y si fuese tan técnico ya estaría resuelto. Por ende, este es un problema político. Y para resolver los problemas políticos, y aquí yo estoy de acuerdo con el diputado Venegas, hay un hito en particular que se genera en la delegación de San Felipe, en donde efectivamente hay una decisión inconsulta. Y eso tiene que subsanarlo, y eso tiene que subsanarlo el Ejecutivo, no los parlamentarios. Porque si aquí tuviésemos, porque todo el rato nosotros nos insisten en que este es un problema técnico, pero si fuese un problema técnico se hubiera solucionado, porque lo técnico entonces está en la mesa. Aquí hay un problema político, y yo le pido al Ejecutivo, siendo una parlamentaria de oficialismo, que no va a dejar de ser nunca de oficialismo, que por favor solucionemos el problema político, porque aquí los que están perdiendo son los pequeños, porque los grandes ganan siempre y van a ganar siempre, pero aquí de la primera, de la segunda y de la tercera sección hay gente pobre que no va a poder terminar sus cosechas. Entonces yo le pido al Ejecutivo, y aquí tal vez excede sus competencias, pero también entiendo que está la CERPRES, por ejemplo, es que tenemos que dialogar con otras instancias, por ejemplo con la CNR. Por ejemplo, hay que decirle a la Concagua que no vamos a permitir nunca más bonificación en ladera de cerro, porque ese es el problema que tenemos ahora, que se privilegia a la ladera de cerro y no se privilegia entonces a la agricultura familiar campesina. Aquí está en peligro y efectivamente yo he sido una diputada que no me ha abanderado por ninguna sección, pero aquí está en peligro la vocación productiva de la Concagua, y eso sí es mi problema. Gracias, director. ¿Hay más preguntas para el director? Bien, director, tiene la palabra. Señor presidente, a través de su intermedio, responderle las consultas del diputado Venegas y la diputada Bello. A ver, sobre las nuevas fuentes, ¿cierto?, de agua que el diputado menciona, efectivamente esta reunión del 17 de enero tiene por un lado buscar cuáles son las obras que van a permitir, ¿cierto?, o que permitirían tener nuevos volúmenes de agua disponibles para el uso de la cuenca. Aquí usualmente uno tiende a pensar que las obras que se necesitan son siempre embalses grandes, estamos hablando de obras mayores, no necesariamente esto tiene que ser así. También tenemos embalses de regulación corta que permiten a los pequeños agricultores efectivamente en pequeñas cuencas acumular agua, sobre todo aquellas crecidas que son de régimen pluvial y que son de poca ocurrencia. Y por lo tanto, dentro de esta línea de trabajo es donde, y en conjunto con Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas, vamos a estar trabajando el día 17 de enero, ¿no? Esto con una primera aproximación. Existe un proyecto de desalación, ¿cierto?, que hoy día está en revisión. Es un proyecto que, si bien es cierto, es parte de la solución del balance
o de la incorporación de nuevas fuentes de agua. También existe el tema del tratamiento, y yo esto lo señalé en la reunión, en la comisión pasada, y es un proyecto en el cual hoy día el Ministro de Obras Públicas nos ha pedido a nosotros como Dirección General de Aguas armar un proyecto de tal forma de ingresar esto a la comisión, ¿cierto?, para que empiece a ser revisado. Existen algunas experiencias dentro del país en las cuales, por ejemplo, Agua Andina está realizando algunos swap de agua, en el cual una vez que el agua es tratada vuelve a hacer un tratamiento adicional, hace cambios con los regantes y esto permite generar volúmenes de agua en algunas secciones del río, en este caso el río Maipo. Creemos que esa es una experiencia que uno pudiese tomar y aplicarla, ¿cierto?, a las otras cuencas donde tenemos la posibilidad de hacer este ejercicio. El tema de aguas subterráneas, efectivamente, los sectores acuíferos de la cuenca del río Aconcagua están hoy día definidos como zonas de restricción y o prohibición. Esto significa que no se pueden entregar nuevos derechos de aprovechamiento y la reforma de abril del 2022 establece que inclusive existiendo ya derechos de aprovechamiento y no sobre otorgamiento, pero sí donde se vulnera o existe un riesgo a la sustentabilidad, es aplicable, por ejemplo, la facultad del artículo 62, que es la reducción temporal de estos derechos. ¿Esto qué permite a la Administración? Reducir los caudales que están hoy día en ejercicio. Esto permite hacer prevalecer la fuente subterránea en el tiempo, pero eso no es suficiente. Y ahí concuerdo con el diputado Venegas en que se necesita un plan de fiscalización, un plan de fiscalización en el cual hoy día como Dirección de Aguas y en base también a información que hemos recibido de las juntas de vigilancia, creo que aquí es importante señalar que si bien es cierto las juntas no han logrado acuerdo, también nos han manifestado temas en los cuales nosotros como dirección hoy día no estamos haciendo cargo, y en particular el tema de la fiscalización a los pozos existentes en la zona, también a los drenajes, sobre todo aquellos que han sido manifestados que existen en la segunda sección del río. Indicar también que la unidad de fiscalización de la región también ha realizado fiscalizaciones en la cuenca, por lo tanto hay procedimientos que están en curso y que también están cerrados, en los cuales hemos aplicado sanciones, pero aún así creemos que es necesario continuar con este trabajo. Y en esa tarea, dentro de los hitos que también tenemos que mencionar, hoy día estamos preparando el plan de fiscalización para la cuenca. Es un plan de fiscalización que va a estar mirado principalmente al tema de agua subterránea y donde necesariamente, y en particular, que también esto lo mencioné en la comisión anterior, los usuarios del agua hoy día tienen una obligación que es registrar las obras en las cuales están extrayendo agua y también registrar cuáles son los caudales y volúmenes que están sacando. Esto va acorde y tiene que estar acorde con los derechos de aprovechamiento que han sido otorgados. Y cuando hay una sobreexplotación de esto, ¿cierto?, se abre un expediente sancionatorio en el cual se aplica una multa. Pero el objetivo, y es importante señalar esto, el objetivo de la DGA no es aplicar multas, el objetivo de la DGA es que se cumpla la ley. Y el cumplimiento de la ley tiene que estar radicado en cuanto a que efectivamente se ejerciten los derechos de aprovechamiento en la forma en la que ha sido otorgado, sin afectación a terceros. Hoy día la cuenca Aconcagua es una cuenca estresada, tanto superficialmente como subterránea. Es necesario que los titulares de derecho a aprovechamiento subterráneo, lo hemos planteado a las 3 juntas de vigilancia, entreguen e ingresen los datos de monitoreo de sus agricultores. Y también le hemos indicado que ellos tienen facultad hoy día establecida por ley sobre estas captaciones. Dentro de la DGA, y como trabajo colaborativo para la cuenca, nosotros también allí estamos con una decisión de trabajar avanzadamente en la conformación de las juntas de vigilancia de aguas subterráneas, en las CAS. Creemos que este ejercicio le hace bien no solamente a la región de Valparaíso, sino que en general a todo el territorio. Hoy día estamos en la 4ª región, la 5ª región es una región en la cual también estamos llanos a trabajar. Sobre la diputada Bello, nuevamente el tema de aguas subterráneas, lo volvió aquí a señalar. Creemos que es necesaria la conformación, insisto, de estas comunidades. Es la única forma en la cual los usuarios de agua subterránea también se regulen, que no sea solamente el puño sancionatorio de la dirección, sino que también la autorregulación. Y en esto es cuando en todas las comisiones en las que me ha tocado participar hemos hablado de que
la administración del recurso hídrico requiere de una nueva gobernanza, de una nueva institucionalidad, y esto significa transparentar, por un lado, la información que es relativa a la oferta del recurso hídrico, pero también a la demanda. Y los datos de demanda son hoy día los usuarios quienes tienen el mandato legal y la obligación de hacerlo. Respecto al último punto planteado sobre el tema político, y en particular a la reunión de San Felipe, a la cual efectivamente yo asistí, señalar que la regla de distribución hoy día que ha establecido la DGA es una regla que está avalada jurídicamente tanto por las Cortes, por los tribunales, también por la Contraloría, y que dice razón, por un lado, en cómo se distribuye técnicamente el recurso agua, conforme a los derechos, pero también teniendo la mirada de cada una de las secciones. Estos son los dos últimos dictámenes de CGR. Y en base a estas resoluciones, en base a estos dictámenes, es que se han establecido desde aquella reunión en San Felipe en adelante todos los actos administrativos. Lo que ocurría antes es que efectivamente existía todavía una buena conversación entre la primera y la segunda sección. Señalar que el punto focal de San Felipe ocurrió porque la primera sección del río Aconcagua no estaba cumpliendo este acuerdo que tenían entre ellos, y previo a la reunión de San Felipe, tanto la primera sección como la segunda también nos ingresaron cartas, de las cuales el acuerdo que ya habían suscrito lo estaban dejando sin efecto. Y como señalé en esta presentación, la distribución de caudales o la no distribución de esto, ¿cierto?, donde ingresa la DGA es solamente ante la falta de un acuerdo. El 19 de diciembre, y eso para mí también es un hito importante señalarlo, el 19 de diciembre las tres secciones importantes del río Aconcagua lograron establecer en porcentaje una distribución del caudal del río independiente de los volúmenes de agua, y nosotros de verdad entendíamos que esto iba a ser ratificado por ella. Y esta es una práctica que guarda relación con lo que existía hasta antes de la reunión de San Felipe. Una práctica en la cual las tres secciones conversaban, se repartían, por qué no decirlo, la pobreza del río, pero bajo una conversación, bajo un diálogo, entendiendo que no era suficiente el caudal, pero que sí era una regla de distribución que les sirve. Yo insisto, yo creo que todavía, y a casi 20 días de esa fecha, creo que todavía la primera y la segunda sección, más allá de las diferencias técnicas que puedan tener en términos de creer o no creer que tienen derecho de aprovechamiento, por ahí entiendo que la primera sección plantea presentar algún recurso de protección o similar respecto a los derechos de la segunda, y eso va a ser un trámite bastante largo, se va a judicializar probablemente. A mí me parece de toda lógica que, independiente de que eso ocurra de manera paralela, hoy día están las cartas en la mesa para que en este acuerdo, que es más que político y que es más que técnico, las juntas de vigilancia logren finalmente este acuerdo. Estamos todavía nosotros llanos a esto, creemos que aún es posible hacerlo. De hecho, solamente indicar que nuestra relación con la Junta de Vigilancia es bastante abierta. Los días de emergencia, personalmente le avisé a los celadores, también el director regional, que cerraran sus compuertas porque podían tener problemas. Creemos que también el Ejecutivo tiene un rol aquí importante en avisar a los regantes y a los usuarios cuando hay problemas de este tipo, ¿cierto?, a los cuales uno no está preparado, para no afectar más aún la realidad de esta. Ayer, como dije, nuevamente tuvimos reunión con las juntas de vigilancia. Creemos que todavía están ahí llanos y es posible lograr acuerdo con ellos. Y efectivamente, el tema técnico no es tema. El tema técnico es distribuir el caudal existente. Y para eso puede ser una regla en base a derechos o una regla bajo la cual los usuarios de las tres secciones se pongan de acuerdo. Eso, señor presidente. Bien, le agradecemos al director pregunta. y vamos a darle la palabra al diputado Venegas ya como Sí, última para ir cerrando ya El Valle de este Aconcagua. tema de la orden del día. Simplemente reafirmar, y en este momento ya no una consulta, director, reafirmar mi molestia.
Yo tengo una molestia bastante grande, aparte de eso, y creo, no sé si interpretar en ese sentido también a la diputada Bello, también que se nos considere en este tipo de situaciones. Nosotros somos diputados elegidos por la gente. Entonces, no es que queramos optar por una u otra opción, pero resulta que de repente se toman decisiones donde nosotros no somos ni siquiera considerados. Y resulta que cuando estalla el problema, los ciudadanos legítimamente piden y reclaman a aquellos a quienes eligieron. Y los que eligieron ni siquiera han sido parte del proceso. Para nosotros es una situación súper triste, y yo quiero reafirmar una cuestión más fuerte todavía, y ojalá que la tengan en consideración. Por ejemplo, usted decía esta reunión del 17 de enero, yo personalmente no tenía idea de esta reunión, no tengo ningún conocimiento. Entonces, se siguen cometiendo estos reclamos que yo le estaba señalando. La diputada Bello también señaló, aquí hay problemas políticos, y resulta que ahora se va a hacer una reunión el 17 de enero, y nuevamente nos enteramos recién por la prensa, como se dice, y resulta que lamentablemente continúa el problema. En el periodo del presidente Piñera, a principio, se iba a hacer 3 embalses en la provincia de Los Andes: La Monja, Juncal Bajo y Puente Escondido, algo así, Puerto Escondido. Esos estudios son pequeños embalses, no son grandes embalses, que están en línea precisamente, para poder compartirlo también con usted, está en la dinámica de lo que se hace hoy día. Ya no se utilizan los grandes embalses, y eso usted lo sabe muy bien. Esos proyectos están en el Ministerio de Obras Públicas hace 4 años, recién para salir de factibilidad técnica. Entonces yo no digo que se construya un embalse mañana, pero que por lo menos se termine de tramitar, y esto yo se lo dije al ministro directamente en el mes de junio. En junio se lo dije. Y ahí están durmiendo en el Ministerio de Desarrollo Social, como que el tema del agua no fuera un problema, como que fuera una cuestión del futuro. Entonces yo siento de verdad, y por eso que quiero yo no me gusta generar polémica, director, y yo soy respetuoso porque usted es un trabajador, etcétera, pero lamentablemente tengo que incurrir en esta polémica porque siento que de verdad no se está moviendo. Como que no siento que de verdad sientan lo dramático que está viviendo la gente de nuestra zona. Como que siguen durmiendo los proyectos. 4 años durmiendo un proyecto solo para salir del estudio de factibilidad técnica del Ministerio de Desarrollo Social. Y esto yo se lo conversé al ministro directamente para no polemizar. Y aquí vamos. Entonces, nueva generación de fuentes de agua. No hay nueva generación de fuentes de agua. Usted habla, por ejemplo, respecto al tema de la agua subterránea y de que vamos a tratar de que ellos entreguen un monitoreo. Pero si el problema del agua está ahora, y es ahora donde ustedes tienen que provocar ese monitoreo y fiscalizar la agua subterránea. Porque yo insisto, mire, yo tuve la posibilidad de conocer otras realidades respecto al manejo del agua, y si somos bien estrictos y en rigor, aquí no hay un grave problema del agua. Si se utilizara, si se aplicara conocimiento, si se trataran nuevas fuentes de agua, la cantidad, son 100 millones de metros cúbicos que se arrojan de agua al mar, en aguas que podrían ser tratadas y que podrían ser utilizadas en la minería, en obras industriales. El mismo tema de la desalación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aquí está la parte donde yo me molesto, pero insisto, me molesto con el respeto que usted se merece, porque a mí no me gusta andar. Pero por favor, háganse cargo de un problema que ya la gente lo está sufriendo de manera dramática el día de hoy, y que lamentablemente todas las condiciones climáticas señalan que se van a ir empeorando en el tiempo. Es gente que está perdiendo sus parcelas, su agricultura. Las parcelas se están vendiendo para transformarse en casas. Y eso genera el hecho de que hay una familia que pierde su riqueza de su parcela, y aparte de eso, la generación de fuente de trabajo para su entorno. Y hacen que nuestras zonas se transformen simplemente en comunas de dormitorio, donde tienen que salir a buscar trabajo en otros lugares. El problema es hoy. Y entonces es necesario, primero, tratar como corresponde, darnos el trato que nos merecemos si nosotros fuimos elegidos por la gente, nos debemos a nuestra gente. Y lo otro, que empiecen a echar a andar con la dedicación que merece un tema de esta naturaleza, ya soluciones de verdad, porque la gente lo está pasando mal, y lo más triste es que esta situación cada vez se va a ir empeorando más. Eso, señor presidente. Gracias, diputado Venegas. Le vamos a dar la palabra a la diputada Cordero. Tiene la palabra. Señor presidente, yo quiero apoyar en todo lo que dijo, y con las debidos respetos a quienes están informándonos,
apoyar sinceramente y cariñosamente al diputado Venegas, porque mi hijo menor reside en Limache, él es abogado y tiene que venir a trabajar a Santiago, y ya tienen restricción de agua a las 8 de la noche, en Limache no sale agua por las llaves. Yo hago muy mías las palabras del diputado Venegas, porque el problema es absolutamente dramático, y que no se enojen los especialistas que están invitados, pero uno quisiera también, como lo dice él, ver más acción. Hay una especie como de modorra administrativa, y vamos a ir a ver el proceso de desalación, y hay una especie como una sensación de como que el agua nos sobra, y hay una tragedia en Limache, hay una verdadera tragedia con la carencia de agua. Muchas gracias, señor presidente. Bien, vamos a darle la palabra, gracias diputada Cordero, al director, y con esto finalizaríamos la presentación. Señor presidente, solamente tomar las palabras del diputado Venegas, de la diputada Abello que está acá, también de la diputada Cordero. Señalar que el tema del agua, no solamente la cuenca de la Concagua, es un tema que es importante para la DGA, también importante para el Ministerio. Entendemos que existen obras, no solamente en esta cuenca, sino en otras, donde es necesario retomar, y es necesario avanzar en esto. Y en particular para esta comisión, tomo la palabra, ¿cierto?, en el entendido de mantenerlos también al tanto ustedes, hacernos cargo de esta pega. Nosotros sabemos que ustedes han sido escogidos en el territorio, sabemos que los agricultores los llaman a ustedes, no ha sido por no querer informarles, probablemente una falta dentro del procedimiento pudiese ser, pero también señalar que las instancias en las cuales vamos a trabajar por la cuenca de la Concagua las vamos a poner en reporte en esta comisión, para que también ustedes estén al tanto de cómo vamos avanzando, y de cuáles son las dificultades y las brechas, no solamente como Ministerio de Obras Públicas, sino que también dentro de los otros ministerios con los cuales tenemos necesariamente que trabajar para salir adelante. Y acá estoy hablando en específico del Ministerio de Agricultura, pero también, y esto es importante señalarlo, cuando hablamos de grandes obras o de embalses, un embalse grande que es, por ejemplo, Catemos, sobre 200 millones de metros cúbicos, un embalse sobre 50.000 metros cúbicos, 50.000 millones de metros cúbicos, perdón, obra mayor, artículo 294, también exige procedimientos ambientales. Por lo tanto, aquí no solamente están dos ministerios, hay un tercer ministerio al que también hay que sumar. Y eso, dentro de la lógica de nuestro procedimiento, efectivamente, mañana no vamos a poder construir un embalse, pero sí tenemos que comenzar, y concuerdo allí, con al menos una carta de navegación y de ejecución de estas obras. Vamos a avanzar también, como dije, en el tema de la constitución de comunidades de agua subterránea, no solamente en la cuenca de la Concagua, y también, ¿cierto?, con los proyectos de nuevas fuentes que conocemos que son necesarias, estos de desalación y de regeneración y reutilización del recurso hídrico. Eso, señor presidente. Gracias, director. Bueno, ya están las inquietudes planteadas por los parlamentarios, también están las iniciativas que el Ejecutivo, me imagino, ya cierto, va a ser suyas también a través del director, de los representantes del Ministerio de Obras Públicas que nos acompañan. Esperamos que la reunión del 17 de enero sea una reunión productiva para la gente de la sección 1, 2 y 3, me imagino también, y así también que los parlamentarios puedan participar, asistir, hacerse parte integrante también de la discusión para poder también aportar, que es lo que yo creo lo que más importa en este momento, para dar solución a una necesidad. Pero al final, si el gobierno tiene que entender que el agua hoy día es la necesidad del pueblo de Chile, o sea, no es parte de todas las actividades económicas funcionan en torno al agua. Entonces, si no tenemos agua, podemos tener una inflación de 2%, pero sin agua la vamos a tener en 50 en un ratito. Entonces, eso es lo preocupante, y yo creo que es lo que aquí a los diputados de esta comisión en general nos preocupa y nos tiene también participando activamente en ella. Vamos a cerrar esta discusión. Le agradezco al director por esta exposición, ¿cierto?, también por las iniciativas que vamos a tener que seguir trabajando y también consultando. Yo creo que regularmente es bueno ir tocando estos puntos. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla, que es iniciar la tramitación de dos proyectos que fueron fusionados, se aprobaron en la sala, el boletín 15.597-33 y sí, y el boletín 15.588-33.
33 también. Ambos tienen la finalidad de modificar la ley 21.435, que reforma el Código de Aguas para ampliar el plazo de inscripción y regularización de aprovechamientos de agua. Así que le vamos a dar la palabra aquí a quienes nos acompañan del Ministerio de Obras Públicas para que nos puedan hacer los aportes. Sí, señor presidente, de parte del Ministerio va a estar Sebastián y Estefano, que son asesores legislativos del ministro. Solamente corregir un dato que entregué antes, la memoria es frágil. Los embalses que requieren autorización ambiental son embalses que tengan altura mayor a 5 metros y de 50.000 metros cúbicos de volumen. Por lo tanto, 50 millones de metros cúbicos es harto más grande. Solamente aclarar aquí. Gracias. Bien, le damos la palabra entonces a ambos asesores para que quien quiera tomar la palabra. Sí, buenas tardes, presidente. Bueno, se nos ha pedido alguna opinión sobre los proyectos que fueron presentados por diputados. Son dos mociones que fueron refundidas. ¿Se puede identificar? Sí, habíamos enviado ya los antecedentes a la secretaria, pero es Sebastián García, asesor legislativo del ministro, y nos acompaña también Estefano Salgado, también asesor legislativo del ministro. Efectivamente, primero valorar las mociones que fueron presentadas por los parlamentarios respecto al artículo segundo transitorio de la reciente ley que modificó el Código de Agua. Y en ese sentido, nosotros obviamente estamos atentos al proceso que se está llevando a cabo de registro en el Conservador de Bienes Raíces de los derechos de agua, y entendemos obviamente cuál es en el fondo el marco o la hipótesis fáctica que sustenta la propuesta que hacen los dos proyectos. Entendemos que, atendidos los plazos que establece el artículo segundo transitorio, la propuesta en ambos casos lo que buscaría es homologar el plazo desde los 18 meses de los 18 meses a 5 años, ya para efectos de la regularización de los derechos de agua y la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Hemos hecho una revisión de la historia de la ley y entendemos que el fundamento de esa diferencia fue establecida justamente para beneficiar a un sujeto en particular, que era justamente los pequeños agricultores. O sea, el fundamento era establecer una regla más estricta, general, respecto de todos, y una regla especial, más amplia, respecto a las características específicas de un sujeto, que estarían obviamente ampliándose el plazo hasta los 5 años. En razón de aquello, es que pensamos que el establecimiento de una homologación sin más, ¿ya?, o llevar la regla especial a hacer esta la regla general, en alguna manera desdibujaría un poco el fundamento que se tuvo a la vista al momento que se aprobó la norma para que fuera de 5 años. Sin perjuicio de aquello, creemos que si el fundamento fáctico que sustenta las mociones es justamente la identificación de algunos sujetos que no pueden o tienen problemas o ya tienen a la vista que en el plazo que queda no se van a poder en el fondo inscribir los derechos de agua, habría que entonces determinarlos, precisar esos contornos justamente para ver si es necesario o no ampliar el plazo, pero también entendiendo cuáles son las características de esas personas. Eso en rasgos generales. Entonces, en ese sentido, como siendo esta la primera sesión que trata este proyecto de ley, sugerimos a la comisión que obviamente se haga un lista de invitados, se escucha a las personas que pueden estar en la situación justamente de que el plazo de 18 meses no sea el plazo óptimo para ese sujeto, ¿ya? Sin perjuicio de ello, manifestar en esta sesión que estamos obviamente disponibles para conversar sobre la necesidad o no de ampliar el plazo, ya a través de una prórroga, pero pensamos en principio que no se justifica una homologación general. Ya deberíamos quizás identificar bien o precisar bien quiénes son las personas que dentro de este plazo no pueden o no están en condiciones de hacer la inscripción. Entendemos también que hay una obligación de parte de los conservadores de bienes raíces de informar a la Dirección General de Agua. Nosotros podemos aportar esos antecedentes, vamos a recabarlos para efectos de entender obviamente si se está cumpliendo con el objeto que tuvo la norma al momento de ser aprobada.
En el fondo, y esto ya es un tema que supera las pretensiones de los proyectos de ley, pero justamente los proyectos de ley o las leyes tienen que tener algún proceso de evaluación permanente, ¿ya? Y en ese proceso de evaluación permanente que tienen todas las leyes, incluso en algunos cuerpos normativos se contemplan órganos que evalúan esos cuerpos normativos para justamente ir adecuando cuando, por alguna razón no prevista por el legislador en su minuto, no se tuvo a la vista alguna situación de hecho que quizás está dificultando la aplicación de la misma. No sé si Estefano quiere complementar algún elemento respecto a esta primera lectura que se hizo de las dos mociones. No. Bueno, pero sí quisiera decir que para el Ejecutivo vamos a estar obviamente llanos a estudiar los asuntos, pero hacemos esa advertencia en la comisión para justamente entender con precisión quiénes serían las personas, los grupos de personas que no podrían, en el fondo, cumplir con la obligación de la inscripción dentro del plazo que es previsto en el artículo 2º transitorio de la ley que modificó el Código de Agua. Como primer comentario, presidente. Gracias, don Sebastián. Bueno, yo voy a tomar la palabra. Yo soy uno de los mocionantes que presentó uno de los proyectos. ¿Sí? Pero entiendo que los proyectos que estamos viendo podrían unirse los... Están refundidos. Ya tomamos ese acuerdo, Sí, ¿cierto? se tomó en la Perfecto. sala. Perfecto. Se tomó en la sala. Sí, en la cuenta hace como la semana pasada fue. Sí. Bueno, yo quiero compartir de dónde nace esta iniciativa. Ya una de las visitas territoriales que yo realicé en la provincia del Choapa, me tocó compartir con la comunidad agrícola de Chalinga y también con la comunidad de Aguas del Tebal. Son dos pequeñas comunidades ya que hoy día se encuentran en la provincia del Choapa, como bien dije, cerca de la ciudad de Salamanca, entre Yapel y Salamanca principalmente. Y ellos manifestaron esta problemática con respecto a la inscripción, y no solamente a lo difícil del proceso, ¿ya? Sino que también en cuanto al acompañamiento para poder generarlo. Son personas mayores, la mayoría, todos pequeños agricultores, ¿ya? Sus terrenos, sus tierras también son tierras muy pequeñas, no tienen gran alcance de cultivo tampoco, y por lo tanto, claro, cuando nos presentan esa realidad, obviamente que lo primero que pensamos es busquemos a qué nos estamos enfrentando, ¿cierto? Y en base a eso también podamos generar la instancia para poder darles una pequeña solución, ya que ellos, al no ser usuarios INDAP, en este caso, por no tener las características que un usuario INDAP requiere, quedan afuera de este plazo de 5 años, y por lo tanto estos 18 meses se les hacen muy cortos para poder inscribirse y poder regularizar una situación que obviamente ellos saben que es necesaria, pero que en el periodo que aún queda, saben que tampoco estarían alcanzando. Y así como ellos, en la región de Coquimbo hay muchas otras comunidades que hemos también estado indagando en esta semana, y por lo tanto cuando presenté este proyecto y lo compartí con los compañeros de la comisión, fue justamente el poder buscar una solución para la gente de la región de Coquimbo y también para el resto del país, que me imagino que también en otras regiones deben estar también viviendo la misma situación. Entonces, esa es un poco la argumentación de dónde viene este proyecto, y me gustaría, si es posible, que invitemos para la próxima semana a dirigentes de estas comunidades. ¿Se puede, cierto? Sí. Podemos invitarla a dirigentes de la comunidad agrícola Chalinga y a dirigentes de la comunidad Aguas El Tebal, ¿ya? Para que ellos nos cuenten un poquito de qué se trata, ¿ya? Y nos puedan contar su experiencia desde del campo. ¿Hay dos nomás? ¿Hay dos nomás? Yo también quiero... Es que me tomé la palabra sin que usted me la diera, así que le pido la excusa, estimado señor presidente. No, lo que pasa es que yo también soy coautor porque son los dos proyectos que se fusionaron, y también a mí me gustaría invitar a las personas que son efectivamente quienes me transmitieron el tema. Y se trata de la directiva de la APR de Aconcagua, ¿ya? Y la encargada de la oficina hídrica de la Municipalidad de La Cruz. Sí.
Castillo tiene la palabra. Presidente, ¿me deja intervenir con cámara apagada? Diputada, sí, nos dicen que podemos hacer una excepción. Muchas gracias, presidente. Ya, mire, no, en realidad saludar a las autoridades y también a los dos proyectos que se fusionan. Efectivamente fue durante la sala de la semana pasada cuando se dio la cuenta. Y es evidente que estas dos mociones es parte de la necesidad que los territorios han alertado desde al menos 2, 3, 4 meses cuando comienza el Catastro Nacional de Agua. No solo en la región de Coquimbo, como lo dijo el diputado Pino, y también las personas que se acercaron al diputado Venegas, sino que es a nivel nacional. Y eso se da por la situación respecto de la falta incluso de brecha digital que hoy día tienen las comunidades y las personas que tienen que hacer esta inscripción de las cuotas de aguas que tienen o de los derechos. Durante una de las sesiones atrás, presidente, trajimos a nuestra comisión a la presidenta del Consejo Regional Campesino de la región de Coquimbo, que entregó un panorama sobre esta situación, y en ese sentido yo, y atendiendo lo que ha planteado también las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, es que si es efectivo poder tener quizás a la vista con números, ¿cierto?, cuántas personas han podido realizar este trámite, porque eso también nos da una condición o nos da una radiografía de si está funcionando o no el proceso que me imagino los funcionarios públicos, la gente de los conservadores están realizando el trabajo. Sin embargo, aún hay resistencia de poder avanzar en aquello. Entonces, para que este proyecto sea fértil, que se pueda avanzar y que también el ministerio incluso lo pueda realizar a través de otra técnica legislativa, quizás acomodarlo y hacerlo parte de un trabajo colectivo, yo me sumo a la solicitud a través de usted, presidente, se le solicite al ministerio si puede haber un catastro intermedio en cuanto se ha avanzado por región respecto de esta inscripción. Porque si fuese a través de nuestros oficios, obviamente no vamos a poder tener ese dato que es súper importante para poder considerar, evaluar, avanzar con el proyecto o no, y que el ministerio tome las cartas también al respecto, porque el tiempo pasa muy rápido y hay una situación de brecha digital, de temas de herencias, de conectividad incluso, desde los últimos pueblos de la precordillera hasta lo que son los centros cívicos. Así que yo le pido a la comisión si podemos oficiar al ministerio, si se conoce, o que el mismo asesor o asesora nos ingrese cuántas personas han estado inscritas de acuerdo al universo que ellos estiman. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Castillo. Bueno, vamos a extender la invitación, ¿cierto? ¿Usted le puede enviar los datos a la secretaria, por favor, de la invitada? Que ya me recuerdo que la tuvimos hace un par de semanas con nosotros. Y lo otro, tomar... Sí, ahí lo podemos evaluar, disculpe, presidente, si no buscamos a otra interviniente, pero la idea en el fondo es conocer el universo o las personas que van inscritas de acuerdo a lo que se proyecta. Sí. Y lo otro, diputadas y diputados, es que podamos tomar el acuerdo con respecto al oficio para el Ministerio de Obras Públicas y así poder saber este catastro, ¿cierto?, cómo va hasta el momento. Si están todos de acuerdo, ¿sí? Acordado. Diputada Bello, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero relevar este proyecto porque si bien hay una unión de dos proyectos, creo que es importante que esta comisión de alguna forma tiene un acuerdo y eso se valora. Yo creo que el Ejecutivo debe valorarlo. Aquí tiene que ver con que los plazos que se han determinado son insuficientes, sobre todo por las barreras que ya presentó, los problemas que ya presentó la diputada Natalie Castillo. Hay problemas de barreras de recursos económicos, de accesibilidad, capacitación, para generar las gestiones. Yo creo que el Ejecutivo tiene que valorar que hoy día estamos en coincidencia toda la comisión. Y eso significa que ha primado el espíritu democrático y sobre todo la escucha activa a los territorios. Así que creo que avancemos en esa necesidad que nos están pidiendo los y las agricultoras. Don Sebastián, gracias, diputada Bello. Sí, una breve acotación, justamente en razón de lo señalado por la diputada en su intermedio.
efectivamente el contacto que tienen los diputados permanentemente con sus territorios a nosotros nos va a nutrir de una casuística que nos va a permitir entender cuáles son los sujetos, las brechas que por un lado tienen para llegar al conservador para hacer la inscripción y el déficit técnico que podría existir al momento de hacer eso. Y eso se podría solucionar con gestión. En cuanto a la ley, se mencionó a las comunidades agrícolas, se mencionó a los APR, y hay que señalar que el propio artículo segundo transitorio contempla una excepción en cuanto a la aplicación, en el fondo, de la sanción de caducidad de los derechos de agua. Si me permite, presidente, el inciso séptimo del artículo segundo transitorio señala que no se aplicará la causal de caducidad establecida en el inciso primero a los derechos de aprovechamiento otorgados a los servicios sanitarios rurales, a las comunidades agrícolas, a los propietarios de áreas protegidas que no utilicen los derechos de aprovechamiento de agua con el objeto de mantener la función de preservación ecosistémica, a los indígenas o comunidades indígenas. Se establece entonces esta excepción justamente para preservar los derechos de agua de aquellos sujetos, ya sin perjuicio de que algunos de ellos tienen que igual informar a el registro catastro público de agua, ya que igual se les puede imponer una multa en razón de la no información. En cuanto a lo segundo, planteado también por los señores diputados, de informarles cómo está llevándose a cabo la información que tienen que proporcionar los conservadores de bienes raíces. Justamente también la misma norma señala que los conservadores tienen una obligación legal de informar a la Dirección General de Aguas de las inscripciones que se hubieran verificado durante el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos anteriores, por referencia al inciso segundo, que es el que se busca modificar. Y en razón de aquello nosotros recibimos esa información que tiene que procesar la Dirección General de Agua. Por lo mismo, podemos colaborar con esa información en la medida que la vayamos teniendo, sin perjuicio de también que podemos hacer ver que hay sanciones asociadas por la falta que puedan tener los mismos conservadores en caso de que no puedan, que no entreguen esta información. Pero entendemos que antes de la estructura que establece el artículo segundo transitorio, puede existir obviamente una brecha de parte de las mismas personas que quieran hacer la inscripción, de llegar en el fondo al conservador de bienes raíces para hacer este proceso. Gracias. Sí, si nos puede repetir el artículo, ambos artículos que leyó don Sebastián, por favor, aquí para el registro del diputado Venegas. Por el segundo el artículo segundo se refiere los proyectos de ley están referidos al artículo segundo transitorio de la ley que modifica el Código de Agua. Usted leyó recién y lo que acabo de leer se refiere al inciso séptimo del artículo segundo transitorio. Perfecto. Bien. Bien. Perdón, el noveno. Ahora, sería bueno aclarar, en todo caso, no, déjame terminar. Ahí lo da, sí. Sí, sería bueno aclarar, por ejemplo, quiénes, como bien señaló recién don Sebastián, quiénes podrían estar exentos de este catastro. Entonces, a lo mejor hoy día nos falta quizás entregar esa información, que le llegue a la comunidad, al ciudadano, ¿cierto? Y en base a eso quizás también podremos mejorar también el catastro y también mejorar el impacto que puede tener en las comunidades. Porque si es que quizás existen algunas de estas comunidades que no estuvieran exentas del registro, como señalaba don Sebastián, claro, pero no lo saben. Entonces hoy día están viviendo con el temor de que quizás vienen las multas, si es que no logran registrarse en el catastro, etcétera. Entonces, esas son las cosas yo creo que quizás vamos a tener que ir afinando, y lo que solicitaba la diputada Castillo, yo creo, de tener este avance en el catastro, también nos va a ayudar un poco para ir dirimiendo cómo ir mejorando esta situación. Permiso, Adelante. presidente. A la pregunta del diputado Venegas, por su intermedio, se refiere obviamente al artículo segundo transitorio de la ley 21.435, el inciso séptimo, que es el último inciso. No, está bien. Está en el comparado, completo, al final. Quiero reiterar, obviamente, la voluntad de parte del Ejecutivo de analizar la situación. Nosotros entendemos que esta ley, la larga tramitación que tuvo, obviamente puede haber algún elemento fáctico que no se haya contemplado, o una brecha que no se haya vislumbrado al momento que el legislador redactó la norma. Entonces, obviamente, podemos
acoger ese planteamiento y analizarlo con la profundidad y recabando los antecedentes que nos permitan obviamente identificar, precisar quiénes son las personas o los sujetos, los grupos de personas que no podrían cumplir con la norma en el fondo, porque obviamente la sanción también, la caducidad sería grave. Ok, gracias. Bueno, entonces para la próxima semana quedarían invitadas ya las personas que han señalado los diputados y diputadas y Vamos a invitar a 4. a 4 personas hasta ahora, sí. Yo le pediría a los honorables señores Se lo- diputados que no hicieran llegar los contactos, por favor. Por supuesto, señora secretaria, se los vamos a hacer llegar Un y teléfono o un correo. correcto. Y adicionalmente vamos a proceder a la votación en general del proyecto, si es que están de acuerdo. O Presidente no tiene quórum para... ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4. Tiene 3 Tenemos igual. 4. A 3. La diputada Salieron todos. Marchesi no tiene encendido su cámara. Nos falta uno. Sí. Así es que no puedo adoptar ese acuerdo. Bueno, no podemos tomar ese acuerdo, entonces solamente nos quedaríamos con las visitas, ¿ya? Bueno, así que vamos a dejarlo hasta aquí. Diputada Cordero, le agradecemos por acompañarnos, a la diputada Kiara Marchesi también, y vamos a terminar esta sesión, ¿ya? Y por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.